respecto de las iniciativas de punto de acuerdo y solicitudes para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a etiquetar e incrementar diversas partidas en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Audio, por favor. Con su permiso, diputada presidenta, le solicito me permita dar a la Asamblea una síntesis toda vez que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy. Claro que sí, diputada, adelante. Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respecto de las iniciativas de punto de acuerdo y solicitudes para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a etiquetar e incrementar diversas partidas en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021. Honorable Asamblea, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública le fueron turnados para su estudio y dictamen los expedientes relativos a las iniciativas de punto de acuerdo presentadas por diputados integrantes de la 63ª Legislatura del Estado, así como diversas solicitudes presupuestales. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas de la Comisión Dictaminadora, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Primero, en sesiones ordinarias del Pleno del 22 de octubre, 5 y 24 de noviembre del 2020 se dieron lectura a iniciativas de punto de acuerdo que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera, 29, fracción 13 y 51, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 102, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, las presentaron la diputada Mónica Borrego Estrada y los diputados José Guadalupe Correa Valdés, Francisco Javier Calzada Vázquez y Felipe de Jesús Delgado de la Torre, integrantes de esta Asamblea Popular, y cuyo contenido esencial se describe en el apartado correspondiente a la valoración de las iniciativas. Segundo, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 83, fracción quinta del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, las iniciativas de referencia fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente mediante memorándums que se señalan en el cuerpo del presente dictamen. Tercero, las iniciativas en materia del presente dictamen fueron debidamente publicadas en la Gaceta Parlamentaria, de conformidad con lo previsto por los artículos 190 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 del Reglamento General. Asimismo, en cumplimiento a lo señalado por el artículo 108, fracción primera, inciso A del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se procede a describir las iniciativas que motivaron el dictamen. Valoración de las iniciativas. Esta comisión de dictamen coincide en que es necesario incluir recursos para diversos rubros y sectores en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021, conforme a lo estipulado en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. La comisión dictaminadora procede a acumular las iniciativas de punto de acuerdo y diversas solicitudes presupuestales, toda vez que tienen el mismo propósito, es decir, destinar recursos en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021 para importantes rubros y sectores, para lo cual se dictaminan los términos siguientes, resultando primero, en sesión ordinaria del Pleno del día 22 de octubre del año en curso, fue leída la iniciativa de punto de acuerdo en donde se pide se destine una partida específica de recurso económico para apoyar mensualmente a las madres solteras y jefas de familia que tengan hijos menores de 15 años de edad y que estos se encuentren estudiando. Memorándum 1374. El diputado José Guadalupe Correa Valdés fundamentó su iniciativa. En la siguiente exposición de motivos. Primero, el término madre soltera define a las mujeres que por diversas razones como abandono de la pareja,
viudez o divorcio, luchan por sacar adelante a sus hijos en la época actual. Es cada vez más común saber de mujeres en esta condición. Las madres solteras en México se enfrentan a una inequidad salarial, ya lo dijimos, y de tiempo, pues debido a sus responsabilidades les queda poco espacio para ellas mismas, así como para convivir y educar a sus hijos. Muchas son proveedoras y la mayoría de las veces no solo absorben los gastos personales y de sus hijos, sino también de sus padres, hermanos u otros familiares. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para 2019, el 73% de las mujeres de 15 años o más residentes en nuestro país ha tenido al menos un hijo nacido vivo. De ellas, el 9.9% son madres solteras. El 74% de las madres solteras tienen hasta 2 hijos. El 26% no cuenta con instrucción básica completa. 38% concluyó la secundaria y 35% tiene instrucción media superior o superior. La tasa de participación económica de las madres solteras es de 70%. Según datos publicados por la Secretaría de la Mujer, el estado de Zacatecas tiene una población estimada de 1.579.209 personas, de las cuales 48.8 son hombres y 51.2 son mujeres. El promedio de años de escolaridad de las mujeres zacatecanas es de 8.8 por debajo de la media nacional. En cuanto al rezago educativo, tenemos que el 36.1% de las mujeres no ha concluido la secundaria. Segundo, nuestro país debe estar sustentado en derechos que beneficien a la mayoría de la población a través de políticas sociales que velen por la protección de todos. Recordemos que la base de toda sociedad es la familia. Sin embargo, la sociedad mexicana nos muestra un panorama en donde existe cada vez más la desintegración familiar, dejando en la mayoría de las veces a las mujeres como el sustento del núcleo familiar. Entre las problemáticas que este sector poblacional enfrenta se encuentra la necesidad de tener ingresos propios que cubran el precio de su propia manutención, la de su hijo y además el costo de la atención del niño durante su trabajo. Sin embargo, cuando las madres solteras intentan acceder al mundo laboral, se encuentran con limitantes y desigualdades sociales que les impiden una adecuada competencia del mercado laboral y, como consecuencia, una atención deficiente a sus hijos y al cuidado de sus hogares. Tercero, durante la pandemia el desempleo ha afectado duramente a las madres solteras, que lamentablemente han sido despedidas de sus trabajos, ya que se han tenido que ausentar de sus actividades laborales por cuidar a sus hijos, ya que a menudo dependen de los abuelos para el cuidado de sus hijos y con la llegada del COVID-19 esto no ha sido posible. Las familias monoparentales formadas por madres solteras y aquellas que dependían del trabajo informal son las que tienen mayores dificultades para encontrar un empleo durante y tras la pandemia del COVID-19. Es nuestro deber como legisladores brindar herramientas necesarias para el futuro de todos los sectores sociales, en especial aquellos que se encuentran en vulnerabilidad. Por lo que, en razón de lo anteriormente expuesto, solicito a la soberanía de este honorable Congreso del Estado se apruebe el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Zacatecas por medio de la Secretaría de Finanzas para que en el proyecto de egresos del Estado de Zacatecas en el ejercicio fiscal 2021 se destine una partida específica de recurso económico para apoyar mensualmente a las madres solteras jefas de familia y que tengan hijos menores de 15 años en edad y que estos se encuentren estudiando. Resultando, segundo, en sesión ordinaria del Pleno del día 22 de octubre del año en curso, fue leída la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado y a la Legislatura del Estado a fin de que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 se consideren partidas presupuestales específicas en beneficio de diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación. Memorándum 1375. El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez fundamenta su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. El marco normativo mexicano expresa con claridad las atribuciones del gobierno en su relación con los gobernados y los derechos de estos de asociarse para participar activamente en las decisiones que atañen a la comunidad. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil no lucrativas cumplen con diversas funciones especializadas, específicas, de beneficio social, no invaden la esfera institucional, la esfera constitucional de las tareas gubernamentales, ni se crean con el fin de suplir ninguna carencia gubernamental. Su finalidad es la de ampliar la cobertura de los beneficios sociales y de atender de manera profesional y especializada algunos rubros de bienestar. La capitalización de las organizaciones de la sociedad civil, cualquiera que sea su naturaleza y sus objetivos específicos, proviene principalmente de las cuotas y las aportaciones de los activistas, trabajadores y beneficiarios.
En muchos de los casos perciben aportaciones y donativos de particulares y empresas privadas, así como subsidios por parte de los gobiernos. De acuerdo con la investigadora de la UNAM, Luz Flaviana Castañeda Morales, las organizaciones de la sociedad civil en México cobran protagonismo desde los 80 del siglo pasado como respuesta a la implementación de políticas neoliberales que adelgazan al Estado, aunado al proceso de expansión e instauración en la sociedad mexicana de una tradicional cultura similar al liberalismo democrático estadounidense, es decir, formas de organización autónomas y autogestionadas del aparato estatal. En este mismo contexto se encuentran las instituciones autónomas de educación, las universidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior en México, son beneficiarias de subsidio por parte de los gobiernos, en un 80% por parte del gobierno federal y 20% de los gobiernos de los estados. En promedio, el que, como es natural, resulta insuficiente para la satisfacción de todas las necesidades de la educación. Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, entre 1980 y 2018, el número de jóvenes de entre 18 y 22 años que cursan estudios profesionales pasaron de 6.6 a 11 millones. Estos datos nos aportan el conocimiento de la apertura de un área de oportunidad para la implementación de acciones que permitan, por un lado, garantizar que la educación sea obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, en los términos del artículo 3 constitucional, y por otro lado, generar en las instituciones de educación condiciones de gobernanza para el desarrollo de los sistemas de educación. Es así que es de la más alta justicia social que en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2021, en un pleno acto de justicia social y de colaboración para con las organizaciones de la sociedad civil y con las instituciones de educación, se asignen partidas presupuestales específicas para la atención de proyectos que coadyuven al cumplimiento de sus objetivos. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo. Se exhorta respetuosamente a esta honorable legislatura del Estado de Zacatecas a fin de que en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2021 se consideren partidas presupuestales específicas para los siguientes. Primero, asignación de 3 millones de pesos a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional para equipamiento de laboratorios. Segundo, asignación de 2.5 millones de pesos a la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, para mejoramiento de instalaciones. Tercero, asignación de 10 millones de pesos para la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas, creada mediante decreto gubernativo publicado el 12 de enero de 2019. Cuarto, asignación de 1 millón de pesos a centros de integración juvenil. Resultando, tercero, en sesión ordinaria del Pleno del día 5 de noviembre del año en curso, fue leída la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado, por medio de la Secretaría de Finanzas, para que autorice el pago a plazos o parcialidades de los impuestos estatales a micro, pequeños y medianos empresarios zacatecanos. Asimismo, para que en el proyecto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021 se destine una partida específica de recurso económico para otorgar apoyos en especie, correspondiente a equipo, maquinaria o insumos para el mismo sector por medio de la Secretaría de Economía. Memorándum 1388. El diputado José Guadalupe Correa Valdés fundamenta su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. Primero, antes de la llegada del año 2020, el entorno de la economía global registrado en los últimos años había mantenido al límite a la economía mexicana. Sin embargo, tras la llegada de la pandemia de coronavirus, esta se redujo un menos 5% este año, según datos del Banco Mundial, dejando la situación global en un panorama con la peor recesión desde hace varios años y posicionando a México como uno de los países con mayores retrocesos importantes provocados por el cese de actividades y la paralización financiera del país. Esta caída viene de una pronunciada desaceleración en los sectores primario y secundario, que engloban las actividades agrícolas, ganaderas e industriales respectivamente. No obstante el panorama económico del año anterior, el Producto Interno Bruto de este año en México tuvo la peor disminución en su historia en el segundo trimestre de abril-junio de este año 2020. En los mismos términos, en 2020, para Zacatecas, la situación del Producto Interno Bruto tuvo hasta ahora una caída de hasta menos 8%, lo que para Zacatecas representa una pérdida de aproximadamente 2.500 millones de pesos, lo que implica hasta el momento una pérdida significativa de empleos en actividades secundarias y terciarias.
Segundo, frente a un panorama de desaceleración económica en el Estado, la pérdida de empleos formales e informales se ha convertido en un problema social serio que debe afrontar nuestra sociedad. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos para el año 2019, en Zacatecas la población económicamente activa de la entidad ascendió a 685.491 personas, que representan el 58.4% de la población. El sector que más trabajadores absorbe es el terciario, con 356.773 personas, que significa 53.4% del empleo total en el Estado. Tercero, durante la pandemia el desempleo ha sido uno de los temas más preocupantes para todos, ya que sectores como el secundario y el terciario, por tratarse de actividades no esenciales, tuvieron que pausar su labor, dejando a miles de zacatecanos sin empleos y llevando a muchas micro y pequeñas empresas a la quiebra, ya que no se contaba con ningún ingreso para solventar los gastos, sumándole además el deber de pagar los impuestos fiscales establecidos por ley. Por ello, es nuestro deber como legisladores implementar políticas públicas necesarias para apoyar a todos los sectores vulnerables sociales, en especial a los que se han visto más vulnerables ante esta pandemia, para así volver a poner en funcionamiento el mercado laboral y, por lo tanto, hacer frente a la crisis económica por la que estamos pasando miles de zacatecanos. Por lo que, en razón de lo anteriormente expuesto, solicito a la soberanía de este honorable Congreso del Estado se apruebe el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado, por medio de la Secretaría de Finanzas, para que autorice el pago a plazos o parcialidades de los impuestos estatales a micro, pequeños y medianos empresarios zacatecanos. Segundo, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría de Finanzas, para que en el proyecto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021 se destine una partida específica de recurso económico para otorgar apoyos en especie correspondiente a equipo, maquinaria e insumos para el mismo sector por medio de la Secretaría de Economía. Resultando cuarto, en sesión ordinaria del Pleno del día 24 de noviembre del año en curso, fue leída la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado para que su administración implemente programa de adquisición y dotación gratuita de cubrebocas a la población en general, en particular para beneficiar a los sectores más vulnerables y pobres de la entidad, memorándum 1441. La diputada Mónica Borrego Estrada fundamenta su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. A partir del sábado 21 del mes en curso se publicó en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado, con lo cual entró en vigor la ley que regula el uso de cubrebocas para prevenir la transmisión del COVID-19. Por tal motivo, a partir de esta fecha se convirtió en obligatorio la utilización de cubrebocas para toda la población mayor de 13 años y en menores de 12 años bajo la supervisión de adultos. Tal disposición jurídica se tomó por esta soberanía en acatamiento a sus responsabilidades superiores en materia de salud. En base y fundamento a dicho compromiso jurídico, el Poder Legislativo de Zacatecas discutió a propuesta del Ejecutivo del Estado y aprobó en consecuencia la correspondiente iniciativa de ley que regula el uso de cubrebocas y lo hace además obligatorio en territorio zacatecano. En la actualidad, más de 21 estados de la República han legislado en la materia para hacer obligatoria la utilización del cubrebocas. Ha sido admitido el uso de cubrebocas en las experiencias nacional e internacional como una medida de prevención. La pandemia del COVID-19 ha propiciado efectos negativos devastadores en nuestra economía y en el aumento de los niveles de pobreza. Hasta antes de la pandemia sanitaria en Zacatecas, los niveles de pobreza la padecían más de 750,000 ciudadanos, que representaban el 46.8% de la población total de nuestro estado. Las proyecciones de todos los especialistas y expertos en la materia estiman, en la etapa post-pandémica, que los niveles de pobreza en Zacatecas aumentarán por encima del 50% y podrían afectar a más de 850,000 zacatecanos. La atención de los pobres debe ocupar un lugar preponderante en la ejecución de políticas públicas de corte social en nuestra entidad. En el caso de Zacatecas, es obligación del Estado explorar mecanismos de financiamiento para distribuir de manera gratuita el cubrebocas, en especial para la población de mayor vulnerabilidad social, es decir, entre los más pobres de la entidad. Puedo proponer una entre varias, que los recursos que se tenían programados, por ejemplo, este año para financiar y apoyar las actividades de la Feria Nacional de Zacatecas, se destine en parte, en esta ocasión, para la adquisición e implementación de un vasto programa de dotación gratuita de cubrebocas, y que la elaboración de cubrebocas se realice en talleres de familias zacatecanas, con la finalidad de inyectarles recursos y con eso también activar la economía local. Por lo anteriormente expuesto, de manera fundada, propongo a esta legislatura se apruebe la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, se exhorta al gobernador del Estado de Zacatecas, licenciado en Contaduría,
Alejandro Tello Cristerna, a efecto de que tenga a bien implementar a través de la Secretaría de Salud de su administración un vasto programa de adquisición y dotación de cubrebocas entre la población en general y en especial en beneficio de los sectores más vulnerables y pobres de la entidad. Resultando quinto, en sesión ordinaria del Pleno del día 24 de noviembre del año en curso, fue leída la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021 y no se recorten las partidas presupuestales de los programas de atención a migrantes, operados por distintas dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada. Por el contrario, se debe incrementar el presupuesto de estas y de la Secretaría del Zacatecano Migrante, memorándum 1442. El diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre fundamenta su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. A raíz de la pandemia a nivel mundial originada por el COVID-19, en el presupuesto de egresos de la Federación 2021, se modificaron muchos de los proyectos planeados para el próximo año. Ante este adverso contexto que no solo afecta a nuestra entidad, sino a todo el país, en sentido contrario, las remesas internacionales de los migrantes, según el Banco de México, al tercer trimestre del 2020, llegaron a los 29.964.2 millones de dólares, calculando que para finales de este año los envíos lleguen a los 40,000 millones de dólares. En su caso, Zacatecas recibió 896 millones de dólares, 49.1 millones de dólares más que en el mismo periodo de 2019. Este fenómeno positivo de la migración, como en otros casos, le ha venido dando una importante oxigenación a la economía nacional. En este sentido, y como es sabido, desde hace ya algunas décadas los migrantes hemos venido participando de manera positiva desde distintos ámbitos en la actividad política, social y económica del país. Desafortunadamente, en diversas ocasiones hemos sido marginados en la toma de decisiones. En el caso de Zacatecas, los migrantes valoramos el reconocimiento que la sociedad le ha dado a nuestro trabajo y por medio de este poder legislativo y el decidido apoyo de sus gobernantes, hoy la entidad cuenta con un marco normativo que gradualmente ha venido incluyéndolos. Dicho lo anterior, el objetivo del presente instrumento legislativo es exhortar al titular del Poder Ejecutivo de nuestra entidad para que haga un esfuerzo extraordinario por no afectar con recortes los programas de atención a migrantes en materia de desarrollo económico, agrícola, de salud, educación, cultural y otros, así como tampoco afectar a la Secretaría del Zacatecano Migrante, sino al contrario, de ser posible, incrementar sus partidas pensando en no deteriorar su gasto a fin de que continúen operando y dando servicio a las comunidades migrantes, especialmente los programas orientados al desarrollo económico. Estamos conscientes que se espera un difícil año 2021. Sin embargo, invertir en los migrantes no será una mala decisión, pues de ellos siempre podremos esperar solidaridad y compromiso por el desarrollo del Estado, los municipios y sus comunidades. Por ello, desde esta tribuna, los migrantes exhortamos al Ejecutivo Estatal a que en Zacatecas exista congruencia entre el presupuesto para programas migrantes y el aporte que estos hacen a la entidad, pues de no ser así, se pondría en riesgo la atención a los migrantes y sus familias, así como freno al desarrollo de la entidad del que por más de 4 décadas han venido siendo partícipes los migrantes zacatecanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Alejandro Tello Cristerna, para que en el proyecto de presupuestos de egresos del Estado de Zacatecas, el ejercicio fiscal 2021, no se recorten las partidas presupuestales de los programas de atención a migrantes operados por distintas dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada. Por el contrario, se debe incrementar el presupuesto de estas y de la Secretaría del Zacatecano Migrante con respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior. Resultando sexto, en sesiones del Pleno del año en curso, fueron presentadas diversas solicitudes para que se les conceda una partida presupuestal, siendo las siguientes. 1. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Remite copia certificada del acuerdo ACG-UIEEZ-026-7/2020, mediante el cual se aprobó el anteproyecto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, para las actividades tendientes a la obtención del voto y para actividades específicas de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes para el ejercicio fiscal del 2021. Memorándum 1271 de fecha 22 de septiembre. Segundo, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Remite copia certificada de los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Memorándum 1346, fecha 6 de octubre de 2020. Tercero,
Ciudadano Arturo García y Ortega, subdirector de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, remite escrito mediante el cual expone diversas solicitudes referentes a la Orquesta de Cámara y Coro del Estado para darle continuidad y certeza jurídica dentro de la Administración Pública centralizada en el marco de la Secretaría de Administración. Memorándum 1265, 15 de septiembre de 2020. Cuarto, Grupo Tiempo de Vivir AC. Presentan Programa Anual de Trabajo 2021 del Albergue y Centro de Vinculación Social, mediante el cual solicitan a la legislatura que el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021 les otorgue un monto de 6.567.134 pesos con 53 centavos, con el objetivo de impulsar una alternativa para niñas y niños de hogares disfuncionales, hijos de padres en rehabilitación, por adicciones, por situaciones familiares de pobreza extrema o por cualquier otra causa que les impida propiciar el cuidado de sus hijos. Solicitud presentada en oficialía de partes en fecha 21 de septiembre del 2020. Universidad Politécnica de Zacatecas. Presentan anteproyecto operativo anual para el ejercicio 2021 y solicitan un monto de 65 millones de pesos, escrito de fecha 6 de octubre de 2020. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, Fresnillo. Solicitan apoyo del 50% de su gasto de operación, presupuesto requerido al año 5.481.881 pesos con 81 centavos, memorándum 1355, 13 de octubre del 2020. 7. Asociación Civil por una Educación Inicial Eficaz e Incluyente. Remite escrito por el cual solicita a esta legislatura un apoyo de 3.420.000 pesos, recurso que se estima necesario para solventar necesidades de alimentación, aseo personal y cuidado de los niños. Y de sus instalaciones en 6 instancias infantiles que se ubican en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Ojo Caliente. Memorándum 1395 del 5 de noviembre 2020. 8. Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMAN, Zacatecas. Atención integral a niños menores de 20 años de escasos recursos económicos y con diagnóstico de cáncer. Solicitan se etiqueten 6.537.000 pesos, escrito de fecha 10 de noviembre del 2020. 9. Exbraceros de la Casa del Campesino del municipio de Jerez, así como Unión de Exbraceros Independientes, solicitan mediante escrito recurso de 2 millones de pesos que se etiquetaron a exbraceros para este año 2020, pero se destinaron para la pandemia, por lo cual piden se asigne en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021 un monto de 10 millones de pesos, escrito de fecha 24 de noviembre de 2020. 10. Federación de Sindicatos Unidos de Educación en el Estado de Zacatecas, integrado por el Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres, Subdacobaes, el Sindicato Único de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Politécnica de Zacatecas, SUPA-UPZ, Sindicato Único de Trabajadores Académicos del CONALEP, Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Zacatecas, Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos, Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior, así como el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como miembro solidario, remiten escrito en el cual exponen que de conformidad con los convenios marco como PARI y PASU, rubricados por el Ejecutivo Estatal, solicitan se instale una mesa de diálogo para exponer la situación de cada institución educativa en búsqueda de ampliación del presupuesto a los organismos descentralizados en el próximo ejercicio fiscal 2021. Considerando primero, para esta ocasión a esta comisión de dictamen es importante destacar que el presupuesto de egresos del Estado es el instrumento de política económica más importante en la entidad, en el cual se establecen partidas para los diferentes rubros y sectores para generar una mejor dinámica en la economía estatal. El presupuesto de egresos del Estado contiene las partidas presupuestales en las que se establece el gasto público de las entidades gubernamentales, mediante las cuales podrán cumplir sus objetivos y fines, pero también es un instrumento de política económica para impulsar el desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental del Estado de Zacatecas. Considerando segundo, esta comisión de dictamen, una vez realizado el análisis de los fundamentos contenidos en la exposición de motivos de las diversas iniciativas de punto de acuerdo y solicitudes presupuestales que conforman este instrumento legislativo, llega a la conclusión de que se trata de peticiones de gran sentido social por tratarse de importantes rubros y sectores de la entidad. Por ello, una vez analizadas las iniciativas de punto de acuerdo y solicitudes, esta comisión dictaminadora considera viable aprobar los exhortos para que el presupuesto de egresos del Estado sea orientado a etiquetar recursos en los rubros y sectores señalados, convencidos de que son condición básica para lograr un mejor desarrollo en el Estado. Considerando tercero, esta comisión legislativa, en cuanto a los montos solicitados en las iniciativas de punto de acuerdo y solicitudes en materia del dictamen,
Estima que sea la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado la que, con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, considere su inclusión, en su caso, en la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, toda vez que este precepto dispone que la programación del gasto público estatal tendrá su base en el Plan Estatal de Desarrollo y las directrices que formule el Ejecutivo del Estado. Para su integración al presupuesto de egresos, la Secretaría dictará las disposiciones procedentes. Asimismo, la citada Ley de Disciplina Financiera dispone reglas precisas para la elaboración del presupuesto. En el artículo 10, precisa que la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos anuales, estrategias, metas y unidades responsables de su ejecución. Ambos se elaborarán por año de calendario, se basarán en costos estimados y se apegarán al Plan Estatal de Desarrollo y a los programas que de él deriven. Esta dictaminadora contempla también lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera y con sustento en que, al hacer la integración de los proyectos de presupuestos de egresos, cuidará que simultáneamente se define el tipo y fuente de recursos para el financiamiento y que se ajusten las previsiones del proyecto de ley de ingresos del Estado. En este sentido, el artículo 20 de la ley en cita dispone que a toda proposición de aumento o creación de gasto del presupuesto de egresos debe acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. Considerando cuarto, esta comisión legislativa eleva a la consideración del Pleno de esta Asamblea Popular nuestra opinión en el sentido de aprobar las exhortativas al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se integren las diversas partidas en el proyecto de presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2021 a favor de los diversos sectores sociales, instituciones de educación y organizaciones de la sociedad civil. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 71, 107 y 108 del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone, artículo primero, se exhorta de manera atenta y respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021 se etiqueten recursos y constituyan fondos de apoyo conforme a las condiciones presupuestales en los rubros que han quedado señalados en las iniciativas de punto de acuerdo y solicitudes de presupuesto, cuyas proposiciones son parte integrante del presente dictamen. Artículo segundo, se radique el acuerdo respectivo para sus efectos correspondientes ante el titular del Poder Ejecutivo y sucesivamente ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Artículo tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 63ª Legislatura del Estado a los 25 días del mes de noviembre del año 2020. Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidente, diputado José María González Nava, secretaria, la de la voz, Susana Rodríguez Márquez, secretaria, diputada Aida Ruiz Flores Delgadillo, secretario Francisco Javier Calzada Vázquez, secretario José Guadalupe Correa Valdés, secretario, diputado José Hernández Escareños, secretario, diputado Armando Perales Gándara, secretario, diputado Eduardo Rodríguez Ferrer. Rúbricas. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Esta no, ¿eh?